Hola, ¿qué tal, gente de la Tierra? Vengo a subir más contenido, porque es mi canal. Ahora vengo a hablaros de una peli nueva que se estrenó hace poco en Netflix, la plataforma de streaming que, bueno, tiene bastante contenido. No siempre es el mejor, pero en esta ocasión han estrenado una película que me ha parecido bastante interesante. Y estoy hablando de Bright, o Brit, o no sé cómo llamarlo. Bright, supongo, en el inglés. Eh, ¿Qué tiene interesante? Pues el planteamiento básico es una película que se ambienta en Los Ángeles y cuyos protagonistas son un humano y un orco que son policías. Todo muy normal. Se ambienta en un universo parecido al nuestro, pero que parece que incluye pues diversas razas fantásticas como son los orcos, los elfos, los enanos y bueno, aparecen más cosas por ahí. Eh, Todo pues eso, muy de fantasía clásica, de la idea de Tolkien o de Terry Pratchett, cosas de fantasía tradicional, básicamente, pero ambientados en, pues eso, un mundillo actual, pues una policía con sus armas de fuego, sus coches patrulla, lo de siempre. Entonces, ¿a qué vengo a hablar yo de esto? Pues, en primer lugar, porque me ha gustado mucho la película, aunque tiene sus fallos, evidentemente. Si eso resalto lo que sea imprescindible. Lo principal es que han salido bastantes críticas al respecto y no todas son positivas. De hecho, estaba leyendo antes un tuit que no era respecto a esta película, creo que era más respecto a Star Wars, por ejemplo, pero era de alguien que se refería a la actualidad como un momento en el que las películas tienen que ser o maravillas divinas o puta mierda, ¿vale? Entonces, también puede haber un ten con ten, quizás. En este caso, la película me ha fascinado, pero bueno, no es la mejor película del mundo, evidentemente. Pero hay gente que la ha calificado como puta mierda. Y yo vengo a, pues, descalificar esa opinión, básicamente. Porque las críticas que se han hecho al respecto no tienen ni pies ni cabeza, para mi entender. De hecho, había leído alguna que lo que decía es que la película en general no tiene sentido, es aburrida, es inconexa, es absurda. Y bueno, vale, es verdad que es caótica en muchos momentos, pero no hasta tal punto de ser absurda. O sea, de hecho, creo que tiene bastante bien contenido todos los ejes principales de la película y todo el trasfondo, que yo creo que es lo que más hace interesante esta película, su trasfondo. Y además, se la había criticado, creo yo, por un tema que, bueno, muchos probablemente conozcáis, y es que el director, creo que es el mismo director que el del Escuadrón Suicida, David Ayer se llama. Y es verdad que a mí personalmente el Escuadrón Suicida no me gustó nada. Porque, bueno, aparte de que soy fan aférrimo de los cómics, la película sí es verdad que me ha parecido muy absurda, la del Escuadrón Suicida. Pero no tiene nada que ver con Bright. Yo creo que el problema del Escuadrón Suicida fue que la toquetearon mucho, de mala manera, y Bright a lo mejor es un pelín más pura, quizás. Que no digo que sea mucho mejor, pero no sé. Creo que le da bastante diferencia. No sé, comparad si queréis. Pero al margen de esto, ahora que doy a entender que mi opinión es en general positiva y para resaltar sobre todo todos estos puntos positivos de la película, me ha venido a cuento perfectamente una crítica pequeña que ha hecho Dayo Script, otro youtuber, o bueno, generador de contenido, periodista de videojuegos también, pero que ha hecho una lista de
preguntas referidas a todo este contenido de la película, y me ha venido perfecto para hacer el guión para esta crítica, porque creo que soy capaz de contestar a todas esas preguntas dándole un enfoque más profundo, quizás, para ponerlo a un nivel de entendimiento común. No sé, idea mía. Pero bueno, vamos a ello y vamos a intentarlo, por lo menos. Vamos a ver si puedo llegar a concluir algo de esto. Y si surgen más dudas, que a lo mejor soy capaz de crearlas. Vale. Aquí empieza, mira. Dice Dayo: tengo una duda sobre Bright. Hay una banda latina. Creo que uno de los motivos por los que existen las bandas es la comunidad. Te sientes rechazado y vas con tus iguales. Siendo esto un mundo de orcos, elfos y enanos, ¿hay distinciones entre distintas etnias humanas? A mí me parece que sí, porque de base el hecho de ser humano te permite o te da de base un entendimiento de las cosas en cuanto a las comparativas. O sea, tú eres capaz de calificar las cosas por comparativa. Y yo creo que es lo que hacemos también respecto a nuestros iguales. Por lo tanto, el hecho de que haya etnias diferentes que se cree grupos sociales que creen todas estas bandas, me parece muy lógico. Simplemente por el hecho de, las exclusiones y las inclusiones, ¿no? Las exclusiones por tener diferencias entre unas personas y otras, y las inclusiones por esas diferencias que nos unen, ¿no? Es una idea de base, pero vamos. Dice también: entonces hay distintas etnias dentro de los orcos, elfos y enanos, pero también uno de los motivos por los que los grupos latinos podrían verse marginados es el contexto de la conquista y el colonialismo. ¿Ha ocurrido eso en este mundo? ¿Cómo ha sido el proceso? Primero lo de las etnias entre orcos, elfos, enanos, lo que sea. Sí, igual que les respondo a la pregunta de las etnias entre personas humanas. Es lo mismo. O sea, yo creo que imaginándonos que existieran los orcos, elfos, enanos en ese contexto, entendiendo también pues eso, que son personas, seres inteligentes, racionales y tal, también entiendo yo que funcionarían por comparativa y por inclusiones y exclusiones, con lo cual serían a dar a entender que pues eso, pueden crear diferentes etnias y diferentes grupos sociales simplemente por las diferencias o las igualdades que nos comparan, básicamente. Y luego el hecho de, pues eso, de que haya grupos latinos que podrían verse marginados, pues de base, pues hablando de colonialismo, conquista y tal, es posible perfectamente. O sea, aunque existan otras razas inteligentes, eso creo que no podría evitar el hecho de que los humanos o los orcos o los elfos o quien fuera diera lugar a un proceso de colonialismo, conquista, simplemente por la base absurda del interés de poseer más, que ha sido lo que ha generado todo esto. Entonces, en el caso de las bandas latinas, pues podría verse perfectamente asociado a eso, porque si se basa en el mundo actual, América sigue existiendo, con lo cual, por mucho que existan razas distintas, tuvo que haber un momento en el que se descubriera América por alguna razón o algo por el estilo, un contexto en la historia en el que la geografía cambiara y en el que pues eso, hubiera esta expansión que diera lugar pues a nuevos problemas raciales o étnicos, lo que sea. Seguimos. ¿Qué circunstancias se dieron para que los orcos no fuesen exterminados después de servir al Señor Oscuro? ¿Por qué la gente sigue guardando rencor a toda una especie por algo que ocurrió hace 2000 años? En nuestro mundo eso solo ocurre si eres una religión. Vale, sí y no. O sea, vale, sí, la religión es verdad que genera mucha controversia social, eso es cierto. Pero bueno, en la ficción, si tenemos en cuenta la existencia del Señor Oscuro, sería básicamente como una religión, creo yo. Daría pie al conflicto seguramente,
porque, bueno, poniéndonos en contexto, en la película se habla de que existió un señor oscuro hace unos 2000 años, que fue el que generó pues, un conflicto bastante grande en la Tierra. Y los orcos les servían, pero luego fueron ellos los que se rebelaron y gracias a ellos ganaron la guerra. En general, todo lo del Señor Oscuro podría entenderse como una religión, con lo cual podría ser perfectamente justificable como el problema ese. Y el rencor, pues yo creo que es de base, porque generalmente no somos inteligentes como para dejar de un lado los problemas que nos han acarreado en el pasado. En la actualidad lo podemos entender perfectamente. Hay cosas que se siguen trasladando desde épocas que, bueno, que no vienen al caso ahora mismo. O sea, ha pasado hace tantísimo tiempo y todavía sigue en nuestra cabeza y somos capaces de guardar rencor y trastocar todo nuestro pensamiento solamente por un conflicto pasado. Quizá más o menos justificable en algunas situaciones, pero por lo general es completamente odio irracional. Seguimos. En una escena se ve volando a un dragón sobre Los Ángeles. Un puto dragón del tamaño de Smaug. ¿Cómo funcionan estas criaturas para que puedan ir tan panchas sin que evacúen la ciudad? En medio de todo el lío de la varita, ¿cómo es que no hay una subtrama sobre el dragón? Vale, es cierto, o sea, tú ves un dragón y quizás te cagues encima, porque bueno, si hablamos de un dragón, pues como puede salir en la película del Hobbit, ¿no? En Smaug o bueno, cualquier dragón de fantasía, por lo general son grandes, enormes, peligrosos y dan miedo, ¿no? Escupen fuego, comen gente, vuelan. Sí, vale, es raro. Pero a esa puntualización le doy algo más un giro más de vuelta. Si es como Smaug, por poner algún ejemplo, o como otro millón de ejemplos de dragones que existen, se supone que son criaturas muy inteligentes que están por encima de la inteligencia humana, de la inteligencia élfica, son criaturas que van más allá, ¿no? Entonces también serían capaces de coexistir en una sociedad, ¿no? O sea, la sociedad ha avanzado muchísimo, supuestamente. O sea, hubo el problema del Señor Oscuro y han pasado 2000 años desde entonces. ¿Por qué no podrías dar la ocasión de que un dragón, una criatura racional, ¿no? Inteligente, formara parte de la sociedad? ¿No? De repente, pues eso, estás en tu ciudad y de repente hay un dragón volando por ahí. Pues ha salido de paseo, yo qué sé, le apetecía airearse. Me parecería curioso, además, que yo que sé, que hubiera más películas o más contenido sobre este mundo y que apareciera un dragón y que hablara y que te contara su vida. Me parecería curioso, la verdad. Sería una subtrama interesante, como dice Dayo. Y bueno, con todo el tema de la varita, que la varita te da muchos poderes y tal, el dragón también desempeñaría un papel fundamental, eso sí es cierto. Pero bueno, la película no gira en torno a la ciudad entera, tampoco gira en torno a todo el conflicto entero, no gira en torno al mundo entero. De hecho, habla de cosas muy puntuales en una ciudad y en quizá un barrio muy concreto, aunque sea algo de dimensiones extraordinarias. Vamos con la siguiente. También, ya que estamos con la varita, ¿por qué la gente iba a querer tocarla si hay un 0,001% de probabilidades de que seas un Bright y si no lo eres, la palmas? En cualquier caso, un 0,001% sigue siendo significativo en los Estados Unidos, que tiene 400 millones de habitantes. Bueno, primero nos ponemos en contexto para el que no lo sepa, pues eso. En la película se da a entender que la varita solo la pueden usar ciertas personas, no sé, como personas afines a la magia, por así decirlo. Y si la tocas y no eres afín, no eres un Bright, la palmas, explotas directamente.
en general los elfos tienen como muchas posibilidades de ser un Bright, ¿no? O sea, como que son muy afines a la magia, los humanos un poquito menos y del resto no se habla mucho. Y además, eso de 400 millones de habitantes en los Estados Unidos daría para bastantes personas que pudieran ser un Bright. Le daría varias justificaciones, quizás. En primer lugar, ¿por qué querrías coger la varita si no estás seguro de que eres un Bright? La gente es así, la gente es un normal. ¿Por qué la gente fuma? Pues no lo sé. Porque la gente es tonta. A veces, pues eso, queremos algo aunque nos cueste la vida. Y hay muchos ejemplos para demostrarlo. Luego, ¿cuál sería la justificación interesante de todo esto? A mi entender, y como una de las posibles ideas. Se supone que los elfos son los más afines, pero también se sabe que, bueno, que hay rolletes entre razas, ¿no? Entonces, al haber mezclas, al haber mestizos, al haber muchas conexiones, ¿por qué no se habría diversificado la magia en otras especies o razas? Me parecería completamente justificable, y por eso que los humanos tuvieran cierta posibilidad de ser un Bright. ¿Y por qué no un orco? No sé, sería interesante que, yo qué sé, en un futuro se hicieran más películas, pudiera ser que un orco fuera un Bright, o un enano, o algo por el estilo. Sería un punto ahí interesante, no sé, para otra subtrama. Seguimos. Tenemos... Vale. Es decir, que los elfos tendrían más posibilidades de ser Bright, lo que he dicho. Pero habría 400 humanos mínimo campando con varitas. Eso no cambiaría toda la situación sobre cómo se relacionan los elfos y los humanos. ¿Cuál es el porcentaje con los orcos y enanos? Bueno, ya he dado una pequeña justificación. Quizá haya cierta probabilidad entre orcos, enanos o centauros o lo que sea, ¿no? Pero no cambiaría el planteamiento, pues eso, de la relación entre elfos y humanos. Pues sí, quizás sí, no sé. Igual que en la justificación esta, yo que sé, si hay rolletes entre razas, pues sería muy probable. No te digo yo que no. Además, pues eso, la gente podría acampar a sus anchas, pero a eso le doy otro punto más. En la película hay un cuerpo especial antimagia. Es decir, que la magia es ilegal. O por lo menos en Los Ángeles o en los Estados Unidos. Queda a entender que las varitas son ilegales, que todo el mundo que usa magia es ilegal y está fuera de la ley. Con lo cual me parece perfectamente lógico que la gente no vaya por ahí con varitas o usando magia y tal. Que existe, porque, bueno, de hecho en la película lo vemos, ¿no? Que hay gente que usa magia y hay una varita y todo eso. Igual que las armas, igual que las drogas, pues cosas así. Me parece un punto por el que parece justificable toda esta opción. ¿Qué más? Dice, me acabo de acordar de que existen los centauros. Vale. ¿No tendrían ellos un pasado tragiquísimo tratándose de, no sé, personas con cuerpo de caballo? Sí, es verdad. Es decir, los europeos esclavizamos continentes enteros por diferencias del color de piel. Estamos hablando de hombres caballo. Sí. De hecho, bueno, y dice otro día, ¿por qué no va Bright sobre un centauro en una plantación del siglo XVIII cuyo dueño le trata como un infrahumano porque piensa que solo sirve para tirar del arado? Pues sería gracioso, la verdad, sería otra subtrama más para ver. Sí, igual que he dicho antes, o sea, las diferencias nos hacen crear conflictos muy estúpidos. Eso podría ser perfectamente otro de esos conflictos, pero es verdad que la película no abarca todo, entonces se dejan todas estas cosas en el tintero y sería curioso de ver. Por lo tanto, en esta película no vamos a ver cosas de esas, pero no significa que no puedan ser posibles. De hecho, todo el conflicto que ocurre entre elfos, humanos, orcos y tal da pie a pensar que también hay conflictos entre otras razas perfectamente justificables. Si aparece un centauro, pues perfectamente podría estar marginado. No lo veo completamente descabellado, me parece completamente lógico. Luego dice, volvamos a los orcos.
cuál es el porcentaje de orcos sin dientes. Y si todo lo que lleva a ser un sangre pura, o como se llame el acto de gran valor, ¿cómo es que la comunidad orca no ha reconocido jamás a la familia de Jacobi, si seguro que habrán hecho algo de gran coraje? Vale, en la película se habla de... Bueno, el protagonista es un orco sin dientes, que es como un mestizo, ¿no? Por así decirlo. Dentro de los orcos hay un ritual que les hace ser sangre pura, ¿no? Que son orcos de gran coraje, que han realizado algo que les demuestra que son orcos de verdad, ¿no? Por así decirlo. El por qué ocurre todo esto de que en la película no se tenga a Jacobi por entendimiento al resto de su familia como orcos de sangre pura. Quizás como justificación podría entenderse que no... O sea, de base los orcos no nacen siendo sangres puras, sino que tienen que demostrarlo, ¿no? Que tienen que demostrar un acto de gran valor, supuestamente. Y además se me ocurre otro pequeño detalle para justificar eso. Y es que ¿por qué no sería posible quizás de que el hecho de que Jacobi sea un orco sin dientes grandes, ¿no? Por así decirlo, es que es un mestizo? Es decir, que su padre o su madre o su abuelo o su abuela o quien fuera se tirara a un humano o una humana y diera lugar a un mestizo, ¿no? Con lo cual tiene mezcla de sangre y por lo tanto no es un orco puro, ¿no? Por así decirlo. Y eso daría pie a pensar que su familia esté desprestigiada de alguna forma. No me parece descabellado. La gente en la vida real tiene esos conflictos por, yo qué sé, por color de piel, pues eso, racismo, o por cosas de religión, o por homofobia, cosas así, que nos da pie a pensar que perfectamente en una ficción como pueda ser el hecho de los orcos no se le aceptará en esa sociedad. A mí me parece una idea interesante, que a lo mejor no os convence, pero a mí me daría pie a pensar que sea así. Yo qué sé. Luego dice, han pasado 2017 años hasta que un orco forma parte de las fuerzas del orden, o estamos hablando del primer orco policía de Los Ángeles. ¿Por qué dudo ambas afirmaciones? ¿No habría otros orcos marginados por ahí? ¿U orcos que quisieran dar hostias con un palo y fuesen antidisturbios? Vale, bueno, se supone, uno de los pies de entendimiento de la película es que Jacobi, el orco protagonista, es el primer orco en la policía, ¿no? Pero es verdad que no se da a entender si es en la policía de Los Ángeles exclusivamente, en Estados Unidos, en todo el mundo, lo que dice Ayo. Yo también lo dudo bastante, porque, bueno, un mundo tan grande en el que hayamos evolucionado y todavía no existan orcos policía, raro me parecería. Quizá solamente en Los Ángeles. Eso, bueno, tendría medio sentido, quizás. En Estados Unidos a lo mejor es abarcar demasiado. Pero bueno, eso sí que tendrían que a lo mejor planteárselo para un futuro si hacen más contenido. ¿Y por qué no hay orcos hasta el momento? Si son, pues eso, si son bastante arduos o agresivos o tienen esa potencia, ¿no? Que daría pie a pensar que pues eso puedan ser antidisturbios o yo qué sé, gente que le gusta dar palos. Sí y no, o sea, también se supone, y lo pongo muy entre comillas, que los cuerpos del orden están ahí para generar ¿cómo decirlo? Un orden, ¿no? Son cuerpos de orden para generar orden, para generar una paz, ¿no? En la sociedad. Y tienen que evitar ciertos conflictos, se supone que están regidos por varias reglas que les impiden realizar ciertos actos. Esto podría dar pie a pensar que echa para atrás el hecho de que un orco pueda formar parte de un cuerpo de policía. Pero lo pongo muy entre comillas, porque ya sabemos cómo es la vida real. Hay de todo. Dice también, si el poder de la varita es tal que puedes conceder cualquier deseo, ¿cómo es que nadie ha perdido? Si el poder de la varita es tal que puedes conceder cualquier deseo,
¿Cómo es que nadie ha pedido ser un dios? ¿Cómo es que tienen el nivel tecnológico de nuestra era y no superordenadores? Vale, eso yo creo que sí es bastante justificable. Si el poder de la varita es tal que puede conceder cualquier deseo, ¿cómo es que nadie ha pedido ser un dios? Sí y no. O sea, sí tiene un poder descomunal, pero también es verdad que en la película justifica que no se puede usar a su libre albedrío. O sea, la varita es como... pues, ¿cómo decirlo? Bueno, al final es magia. En el contexto de la magia se supone que tienes que aprender... Como en Harry Potter, ¿vale? Por así decirlo. En Harry Potter, entre comillas otra vez, no puedes hacer lo que te dé la gana. Se supone que tienes que aprender, y en la película de Bright te dice además que aprenden a usar la magia, son conjuros y no todo el mundo puede hacerlo de la misma forma. Entonces no todo el mundo puede pedir ser Dios. Quizás a lo mejor alguien podría hacerlo, y me justificaría la idea de que haya existido un señor oscuro en el pasado. Pero no sería sencillo utilizar la magia. Entonces no todo el mundo podría hacerlo de esa forma. ¿Y por qué tienen el nivel tecnológico que tenemos nosotros actualmente y no superordenadores? Bueno, sí es verdad que quizás eso podría dar a entender que pudieran avanzar algo más. Pero se me ocurren dos opciones. Y la primera es que el nivel tecnológico no ha llegado hasta nuestro momento, quizás, o sea, a superarnos, porque, por ejemplo, en la era del Señor Oscuro podría haber habido un problema que ralentizara el progreso de la sociedad. Quizás es algo cogido un poco con pinzas, pero bueno, me parece interesante, igual que como ha ocurrido en la realidad, como la Inquisición o cualquier proceso de entendimiento irracional que haya dado lugar a un descenso del desarrollo o a un retroceso en todo esto, y es lo que podría dar lugar a este problema en la sociedad fantástica de Bright. Además, el otro punto es que existe la policía o los cuerpos especiales antimagia. Como ya he dicho, la magia es ilegal. Entonces, al no poder utilizar la magia, al ser ilegal utilizarla, todo esto podría perfectamente no servir para evaluar o desarrollar la tecnología a un nivel superior al que tenemos nosotros en nuestra realidad. Entonces, todo perfectamente podría estancarse y llegar a donde estamos nosotros. Ahí está mi idea. Y poco más. Esto es todo. O sea, este es el guión que no me he preparado yo, que estas son las preguntas que Dayo ha dado a entender en su Twitter, y me han dado pie perfectamente a responderla, porque después de haber visto la película y de analizarla y de querer hacer el vídeo, tenía todo este repertorio de ideas para conglomerar. Creo que por lo general tienen sentido, y no sé si dan lugar a más dudas. Si dan lugar a más dudas, por favor, estoy abierto a saber cuáles son para poder resolverlas. Y me encantaría, porque creo que Bright, aun no ser una película perfecta, tiene posibilidad a aumentar todo su universo. Y poco más que decir. La película me ha gustado y la caracterización me encanta, los efectos, el maquillaje, toda la profundidad de la película, y lo que digo, ojalá haya más, porque me ha parecido muy guay todo lo que da de sí la película. Y lo que digo, es una película interesante y muy entretenida, aunque no sea una obra maestra, pero vamos, que yo me la he visto varias veces. Si nos gusta, tampoco tiene nada de malo. O sea, te puede no gustar una película, eso sí, estás totalmente en contra de mí, lo siento mucho. Así que nada, esto es todo. Ya haré más contenidos si os sigo gustando, y tengo mucho más de lo que hablar. Me lo podéis poner perfectamente en los comentarios. Yo estoy encantado de responder.
Si le dais a like, entenderé perfectamente también que os gusta y me subiréis la autoestima. Y siempre os podéis suscribir si queréis más contenido. Eso os lo dejo a vuestra libre elección. Así que nada, ahora me voy, pero volveré próximamente. Hasta luego, gente de la Tierra. Lo principal... Darle a like.